Bueno, buenos días, tardes o noches, la hora que esté viendo este video, profesor. Nuestro trabajo final trata sobre los radiadores. Ahora sí, bueno, creo que antes de iniciar con todo esto, creo que sería bueno dar una breve introducción sobre lo que es un radiador. Y bueno, un radiador es el componente clave del sistema de enfriamiento del motor. Su función principal es dispersar una mezcla de anticongelante y agua a lo largo de sus aletas, lo que libera parte del calor del motor mientras toma el frío antes de continuar pasando al resto del motor. Junto al radiador está la línea de derivación de bomba de agua y el embrague del ventilador. Cada uno de estos desempeña un papel diferente al ayudar al radiador a mantener un motor frío. La línea derivada envía refrigerante caliente al núcleo del calentador para producir aire caliente cuando sea necesario, mientras que la bomba de agua envía refrigerante a fluir por todo el motor. Lo más importante es la función del embrague del ventilador, que es llevar más aire al radiador y ayuda a reducir la temperatura de la mezcla de agua y anticongelante. Y ahora sí, bueno, los antecedentes. El desarrollo del radiador está muy estrecho, así ligado a la invención del motor de combustión interna, ya que el gran calor generado por estos motores, pues requería una forma de enfriamiento para operar continuamente. Bueno, iniciamos con Carl Benz en 1886. Se le atribuye la creación del primer sistema de enfriamiento por agua para su motor. En su primer automóvil, que es el Benz Patent, no me recuerdo bien cómo se pronuncia, Motorway, algo así. Benz creó una camisa de agua que rodeaba los cilindros y dirigió el agua a través de una estructura de tubos paralelos. Lo que esencialmente funcionaba como el primer radiador. Este sistema funcionaba por termosifón, donde el agua caliente, ahora sí que la menos densa, subía al radiador, se enfriaba al pasar por los tubos y el agua más fría y densa regresaba al motor por gravedad para repetir el ciclo. La primera gran mejora que se tuvo en estos radiadores fue por Gottlieb Daimler. Introdujo una mejora significativa que sentó las bases del diseño moderno. Introdujo el radiador celular original, o el de panal, como se ve, que consiste en cientos de tubos cuadrados pequeños y cortos, unidos horizontalmente y separados por láminas o cables. El agua pasaba a través de los tubos y el aire pasaba a través de los espacios entre ellos, aumentando drásticamente la superficie de contacto para una mejor disipación del calor. Ya después, obviamente, con el tiempo, con los años, el diseño evolucionó y se crearon pues también más componentes y materiales para que este sistema funciona mejor, ¿no? Así que ya se fue diseñando mejor el sistema de refrigerante y todo esto. Así que se inventaron las cosas como el ventilador, que se hizo necesario incorporar, ahora sí que se hizo necesario incorporar el pobre ventilador para forzar el paso del aire a través del radiador, especialmente cuando el vehículo estaba detenido o circulaba a muy baja velocidad. También se mejoraron los materiales. eh, Ahora sí que antes se utilizaba mucho cobre y latón. Con los avances tecnológicos, los radiadores modernos pasaron a ser casi siempre de aluminio, pero esto es un tema ya que se verá un poquito más adelante en la presentación. El sistema presurizado también se incorporó el tapón de presión y un sistema presurizado para elevar el punto de ebullición del refrigerante, permitiendo que el motor operara a temperatura más alta de manera segura y eficiente. Y también pues el uso de anticongelante, que como base para que se usó el glicol etílico, ahora sí que para la base del anticongelante. Se popularizó desde la Segunda Guerra Mundial, reemplazando el agua simple y resolviendo el problema de la congelación y la corrosión. ¿Cómo se diseña? Bien, el diseño de los radiadores o el radiador de un auto es un proceso de ingeniería termodinámica que es compleja, que busca maximizar la transferencia de calor del refrigerante al aire circulante.
manteniendo el motor dentro de un rango óptimo de temperatura de funcionamiento. Se centra en tres pilares principales: el cálculo térmico, la estructura física y la selección de materiales. Bueno, en esta parte se verá más que nada el cálculo térmico y la estructura física, ya que los materiales, como dije, pues, se van a ver más adelante. El diseño de un radiador comienza con cálculos precisos basados en las superficies del motor. Como, bueno, está bueno, esos temas ya los vimos más que nada en termodinámica y transferencia de calor. Ahora sí que el radiador se modela como un intercambiador de calor de flujo cruzado no mezclado. El cálculo se realiza mediante la educación fundamental y y transfiere el calor. Em, Calor a disipar: se calcula la cantidad de calor que el motor debe evacuar con sus condiciones máxima, carga y velocidad. Este valor es la principal métrica del diseño. También la determinación de superficie. El objetivo principal es encontrar el área de superficie frontal y la profundidad del núcleo necesario para disipar el calor. Bueno, el calor requerido, ¿no? Los ingenieros ajustan el número de tubos y la densidad de las aletas para aumentar el área, sin obstruir excesivamente el flujo de aire. Y la caída de presión. Se debe equilibrar la eficiencia térmica con la caída de presión, tanto del lado del refrigerante para no sobrecargar la bomba de agua, como del lado del aire, para que el ventilador pueda funcionar eficientemente. Estructura y componentes clave. El diseño estructural se centra en la eficiencia del núcleo y la integración de los depósitos. Toma en cuenta el diseño que se daría a los diferentes tipos de radiadores, ya sea por su núcleo o su tipo de flujo. Los depósitos o tanques son las cámaras laterales o superiores o inferiores que se distribuyen y recogen el refrigerante. En los diseños modernos suelen ser de plástico moldeado por inyección, unidos al núcleo de aluminio mediante un proceso de engarce, que es un cierre mecánico hermético. En diseños de alto rendimiento puede ser de metal, aluminio o latón, que van soldados. Y la integración. El diseño también incluye puntos de montaje para la bomba de agua, manguera, termostato y, crucialmente, el ventilador, ya sea eléctrico o mecánico, que asegura el flujo de aire cuando el vehículo está detenido. Los materiales que se usan en la fabricación, em, no son demasiados, la verdad. Se usan muy pocos, bueno, pero ahorita se va a ver el porqué. El aluminio. El aluminio es el material dominante en la fabricación de radiadores por vehículos de pasajeros y camionetas ligeras desde el siglo XX. La conductividad térmica es excelente, permite que el calor se transfiera rápidamente desde el refrigerante a las aletas y al aire. Su peso es muy bajo, esta es su mayor ventaja. Un radiador de aluminio pesa significativamente menos que uno de cobre o latón de capacidad similar, lo que reduce el peso total del vehículo y ayuda a la eficiencia de combustible. La resistencia a la corrosión es alta, pero requiere el uso de refrigerantes específicos anticongelantes que contengan aditivos inhibidores de corrosión diseñados para el aluminio. Es relativamente económico de fabricar en masa. Las uniones se realizan mediante soldadura en horno para crear un núcleo fuerte y hermético. Se puede decir que es como que por ahora, en la actualidad, el material más usado para la creación de radiadores. Pero también tenemos otro material que es el cobre y o latón. Bueno, fueron los materiales de elección durante la mayor parte del siglo XX, aunque han sido desplazados por el aluminio en vehículos ligeros. Se siguen utilizando en una que otra aplicación, comúnmente en vehículos comerciales, pesados o maquinaria industrial, donde la durabilidad y la facilidad de reparación son prioritarias sobre el ahorro de peso. Tiene una conductividad térmica superior al aluminio. El cobre es uno de los metales no preciosos con mejor conductividad, lo que lo hace ideal para la transferencia de calor.
Tiene un peso más alto, es notablemente más pesado que el aluminio, lo que se ha vuelto una desventaja en diseños de vehículos modernos. Su resistencia y durabilidad es muy alta. Los radiadores de cobre y latón son más resistentes a las vibraciones y a las tensiones mecánicas. Son más fáciles de reparar mediante soldadura tradicional, pero es más costoso que el aluminio en fabricación en masa. El proceso de unión suele ser por soldadura blanda o con estaño. Bueno, ahora sí que ambos materiales son seleccionados por su alta conductividad térmica. En un radiador la eficiencia de enfriamiento depende de la rapidez con la que el calor del refrigerante puede atravesar la pared del tubo y transferir a la aleta para luego ser disipada por el aire que pasa. La diferencia clave en la elección moderna reside en el equilibrio. El aluminio ofrece un excelente compromiso entre conductividad, peso y costo, mientras que el cobre o latón ofrece la mejor conductividad y durabilidad, pero a un costo, bueno, es más costoso y un peso, pues sí, el peso también es mucho más alto, lo que no conviene mucho en meterlo en vehículos modernos o de pasajeros muy ligeros, ¿sabes? Bueno, los procesos de fabricación. El proceso de fabricación del radiador de aluminio de tipo tubo y aleta se divide en tres fases principales: la creación del núcleo, la soldadura en horno y el ensamble final. La fase uno, creación y ensamble del núcleo. El núcleo del radiador es donde se produce la transferencia de calor y se compone de tubos y aletas. Bueno, eso se compone más que nada por fabricación en tubo, que esta requiere, o bueno, se utiliza una lámina plana de aluminio. La lámina se dobla y enrolla longitudinalmente hasta formar tubos aplanados para maximizar el contacto con el refrigerante. Y los tubos se soldan por inducción o con láser en la junta para asegurar que sean herméticos. También la fabricación de aleta. Y bueno, este es otro punto clave que consiste en se utilizan máquinas especializadas para cortar y doblar láminas muy delgadas de aluminio en un patrón corrugado, que es como que plegado en zigzag. Este plegado aumenta masivamente la superficie de intercambio de calor por unidad de volumen. Y bueno, otro punto clave de la primera fase es el ensamble en crudo. Esto es como que los tubos y las aletas se apilan en una plantilla de ensamble, una capa de tubo, una capa de aleta, otra capa de tubo y así sucesivamente. En los extremos del núcleo se colocan placas colectoras que serán las que se conectan con los depósitos de refrigerante. La fase 2, que es la soldadura en horno, esta igual tiene tres puntos claves. Bueno, esta es la fase crítica que asegura la solidez y hermeticidad del núcleo. Se realiza bajo atmósferas controladas para evitar la oxidación del aluminio. El primer punto es la aplicación de recubrimiento. En aluminio en aluminio utilizando en tubos y aletas este recubrimiento con material de soldadura llamado cladding. También está horno de soldadura. El núcleo ensamblado en crudo se introduce en un horno de túnel, típicamente utilizando las técnicas de soldadura en atmósfera controlada. Dentro del horno se alcanzan temperaturas controladas como alrededor de unos 600 grados Celsius, que es suficiente para fundir el recubrimiento de soldadura, pero no el aluminio base. Y bueno, también al fundirse el material de soldadura fluye por cap- capilaridad y une todas las interfaces, que son los tubos a aletas, tubo a placa colectora, creando un núcleo monolítico y hermético. Y también está enfriamiento. El núcleo sale del horno y se enfría lentamente. Y bueno, la última fase, la fase 3, que es el ensamble final y pruebas. Una vez que el núcleo está completo, se le añaden las partes externas. Primer punto, fabricación de depósitos. Los depósitos, generalmente de plástico, pues se moldean por inyección. Estos depósitos tienen la conexión con las mangueras de entrada y salida, así como el tapón de llenado. También está unión de depósitos.
juntas del depósito se sellan a las placas colectoras del núcleo de aluminio. Esto se hace mediante un proceso de engarce donde unas pestañas de la placa colectora se doblan mecánicamente sobre la junta del depósito para crear un sello de presión. Se utiliza un empaque de goma para asegurar la estanqueidad. Y bueno, por último, la prueba de calidad. El radiador terminado se somete a pruebas de presión, generalmente con aire o gas a una presión superior a la del funcionamiento, y a pruebas de fugas en un tanque de agua para asegurar que no ah, hay escapes en la unión de soldadas ni en los engarces. Bien, también hay un proceso para el cobre que se le llama como proceso tradicional. Ahora sí que el proceso de fabricación del núcleo del cobre latón difiere en la fase de unión, o sea, es como que lo único que cambia. Que en lugar de la soldadura en horno de aluminio, el ensamble se une mediante soldadura blanda con aleaciones de estaño, plomo o estaño y plata. Y esta soldadura tiene un punto de fusión más bajo y se aplica directamente a las juntas para unirlas. En sí no cambia mucho el proceso para estos dos materiales, que son como que de los pocos que se tiene eh, para la fabricación de radiadores. Y bueno, eso sería todo por mi parte y hasta aquí acabaría la parte de mi exposición.